Pregunta: ¿puede un ñani ayudar no solamente a aquellos que siguen su vía, sino también a otros que siguen otras vías, tales como el yoga? Respuesta: indudablemente. Puede ayudar a las gentes sea cual sea la vía que elijan seguir. Es algo parecido a esto. Suponga que hay una colina. Habrá muchos caminos para subir a ella. Si el ñani anda pidiendo a las gentes que suban por el camino por el cual él mismo ha subido, a algunos puede que les guste y a otros no. Si las gentes que no les gusta se les pide que suban por esa vía, y por esa vía solamente, no serán capaces de llegar arriba. De aquí que un ñani ayuda a las gentes a seguir cualquier vía particular, sea cual sea. Las gentes que están a medio camino pueden no saber los méritos y deméritos de las otras vías, pero el que ha subido a la cima y está sentado allí, observando cómo los demás suben, es capaz de ver todas las vías. Por lo tanto, será capaz de decirle a las gentes que están subiendo que se muevan un poco hacia este lado o hacia aquel, o que eviten un escollo. La meta es la misma para todos. Pregunta: ¿cómo puede uno dirigir el prana o fuerza vital dentro de la nadi sushumna, un nervio psíquico en la espina dorsal, a fin de que la chit yada sushumna, la identificación de la consciencia con el cuerpo, pueda ser quebrantada del modo en que se afirma en el Sri Ramana Gita? Respuesta: indagando ¿quién soy yo?, el yogi puede tener como propósito final hacer que surja el poder kundalini y hacerlo subir por la sushumna. El ñani puede no tener esto como su objeto, pero ambos logran los mismos resultados, el de hacer subir la fuerza vital por la sushumna y quebrantar el chit yada granti. Kundalini es solamente otro nombre para Atma, o sí mismo, o Shakti. Hablamos de ella como estando dentro del cuerpo, debido a que nosotros nos concebimos a nosotros mismos como limitados por este cuerpo. Pero está en realidad a la vez dentro y fuera, y no es diferente del sí mismo o la Shakti del sí mismo. Pregunta: ¿cómo batir las nadis, nervios psíquicos, a fin de que la kundalini suba por la sushumna? Respuesta: aunque el yogi puede tener sus métodos de control del soplo para este objeto, el método del ñani es solamente el de la indagación. Cuando por este método la mente se sumerge en el sí mismo, la Shakti o Kundalini, la cual no está separada del sí mismo, surge automáticamente. Los yogis dan la máxima importancia al ascenso de la Kundalini hasta el Sahasrara, el centro cerebral o el loto de los 1000 pétalos. Apuntan la afirmación de las escrituras de que la corriente vital entre en el cuerpo a través de la fontanela y argumentan que, habiendo sobrevenido viyoga, la separación, de este modo, el yoga, la unión, debe efectuarse también del modo inverso. Por lo tanto, dicen, por la práctica del yoga, nosotros debemos juntar los pranas y entrar en la fontanela para la consumación del yoga. Los ñanis señalan, por otra parte, que el yogi asume la existencia del cuerpo y su separación del sí mismo. Solamente si se acepta este punto de vista de la separatividad, puede el yogi aconsejar el esfuerzo por la reunión mediante la práctica del yoga. De hecho, el cuerpo está en la mente, la cual tiene el cerebro por sede. Que el cerebro funciona por la luz prestada de otra fuente es admitido por los yogis mismos en su teoría de la fontanela. El ñani, además, argumenta: si la luz es prestada, debe venir de su fuente nativa. Vaya a la fuente directa y no dependa de recursos prestados. Esa fuente es el corazón, el sí mismo.
El sí mismo no viene de ninguna otra parte ni entra en el cuerpo a través de la coronilla de la cabeza. Es lo que es, siempre brillante, siempre estable, inmutable e incambiable. El individuo se confina a sí mismo a los límites del cuerpo o de la mente cambiantes, los cuales derivan su existencia del sí mismo inmutable. Todo lo que se necesita es abandonar esta identidad errónea y hecho eso se verá que el sí mismo siempre brillante es la única realidad no dual. Si uno se concentra sobre el Sahasrara, no hay ninguna duda de que sobreviene el éxtasis del Samadhi. Los vasanas, que son las tendencias mentales latentes, no son destruidos, sin embargo. El yogi está por lo tanto obligado a despertarse del Samadhi debido a que la liberación de la esclavitud todavía no se ha cumplido. Debe intentar todavía erradicar los vasanas inherentes en él a fin de que cesen de perturbar la paz de su Samadhi. Así desciende desde el Sahasrara al corazón a través de lo que se llama la Jivanadi, la cual es solamente una continuación de la Sushumna. La Sushumna es así una curva. Comienza en el chakra más bajo, sube a través de la espina dorsal hasta el cerebro y desde allí desciende y acaba en el corazón. Cuando el yogi ha alcanzado el corazón, el samadhi deviene permanente. Así pues, vemos que el corazón es el centro final. Pregunta: ¿las prácticas hatha yógicas se dice que curan las enfermedades, efectivamente, y por lo tanto se recomiendan como preliminares necesarios para el jnana yoga? Respuesta: deje usted que quienes las recomiendan las usen. Esa no ha sido la experiencia aquí. Todas las enfermedades serán efectivamente aniquiladas por la continua indagación de sí mismo. Si usted parte de la noción de que la salud del cuerpo es necesaria para la salud de la mente, nunca habrá un final para el cuidado del cuerpo. Pregunta: ¿no es necesario el hatha yoga para la indagación dentro del sí mismo? Respuesta: cada uno encuentra un método conveniente para él debido a las tendencias latentes, purva, samskara. Pregunta: ¿puede el hatha yoga hacerse a mi edad? Respuesta: ¿por qué piensa usted en todo eso? Debido a que usted piensa que el sí mismo es exterior a usted, usted lo desea y se esfuerza por él. Pero ¿no existe usted constantemente? ¿Por qué se deja usted a usted mismo y va detrás de algo externo? Pregunta: se dice en el Aparoksha Anubhuti que el hatha yoga es una ayuda necesaria para la indagación dentro del sí mismo. Respuesta: los hatha yogis pretenden mantener el cuerpo en forma, de modo que la indagación pueda efectuarse sin obstáculos. También dicen que la vida debe ser prolongada a fin de que la indagación pueda ser llevada a un fin logrado. Por otra parte, hay aquellos que usan algunas medicinas, kayakalpa, con miras a ese fin. Su ejemplo favorito es que la pantalla debe estar perfecta antes de que se comience la pintura. Sí, pero ¿cuál es la pantalla y cuál es la pintura? Según ellos, el cuerpo es la pantalla y la indagación dentro del sí mismo es la pintura. Pero, ¿no es el cuerpo mismo una pintura sobre la pantalla, el sí mismo? Pregunta: ¿pero se habla tanto del hatha yoga como una ayuda? Respuesta: sí. Inclusive grandes pandits, bien versados en el Vedanta, continúan practicándolo. De otro modo sus mentes no se sumergirán. Así pues, puede decir que es útil para aquellos que no pueden aquietar la mente de otro modo. Pregunta: ¿qué son los asanas, posturas o bases? ¿Son necesarios? Respuesta: en los yogasastras se mencionan muchos asanas con sus efectos.
Las bases son la piel de tigre, la hierba, etc. Las posturas son la postura del loto, la postura sencilla y demás. ¿Por qué todo esto solamente para conocerse a uno mismo? La verdad es que del sí mismo surge el ego, se confunde a sí mismo con el cuerpo, toma erróneamente el mundo como real y entonces, cubierto de amor propio, egoísta, piensa desatinadamente y busca asanas, bases. Una tal persona no comprende que él mismo es el centro de todo y que constituye así la base de todo. El asana, base, asiento, se propone para que se asiente firmemente en él. ¿Dónde y cómo puede permanecer firme, excepto en su propio estado real? Este es el asana real. Solo alcanzar la estabilidad de no separarse del conocimiento de que la base, asana, sobre la cual todo el universo reposa, es únicamente el sí mismo, el cual es el espacio del verdadero conocimiento, el terreno ilustre, es la postura, asana, firme e inmutable para el samadhi excelente. Pregunta: ¿en cuál asana está sentado usualmente Bhagavan? Respuesta: ¿en cuál asana? En el asana del corazón. Donde quiera que hay dicha, allí está mi asana. A eso se llama Sakhasana, el asana de la felicidad. Ese asana del corazón es apacible y da felicidad. No hay necesidad de ningún otro asana para aquellos que tienen su sede en ese. Pregunta: la Gita parece enfatizar el karma yoga, el yoga de la acción, pues a Arjuna se le persuade a luchar. Sri Krishna mismo establece el ejemplo con una vida activa llena de grandes hazañas. Respuesta: la Gita comienza diciendo que usted no es el cuerpo y que usted no es por lo tanto el karta, el hacedor. Pregunta: ¿cuál es el significado? Respuesta: significa que se debe actuar sin pensar que uno mismo es el que actúa. Las acciones proseguirán, inclusive en el estado sin ego. Cada persona ha entrado en la manifestación para un cierto propósito, y ese propósito se cumplirá tanto si él mismo se considera el hacedor como si no. Pregunta: ¿qué es el karma yoga? ¿Es no apego al karma, acción o a su fruto? Respuesta: karma yoga es ese yoga en el cual la persona no se arroga a sí mismo la función de ser el hacedor. Todas las acciones prosiguen automáticamente. Pregunta: ¿es no apego a los frutos de las acciones? Respuesta: la cuestión surge solamente si hay hacedor. Se dice en todas las escrituras que usted no debe considerarse a usted mismo el hacedor. Pregunta: así pues, karma yoga es kartritva buddhi rajita karma, acción sin el sentido de ser el hacedor. Respuesta: sí, exactamente eso. Pregunta: la Gita enseña que uno debe tener una vida activa de comienzo a fin. Respuesta: sí, la acción sin el hacedor. Pregunta: si uno permanece quieto, ¿cómo va a producirse la acción? ¿Dónde está el lugar para el karma yoga? Respuesta: comprendamos primero lo que es karma, de quién es el karma y quién es el hacedor. Al analizarlos e indagar en su verdad, uno está obligado a permanecer como el sí mismo en paz. Sin embargo, inclusive en ese estado, las acciones continuarán. Pregunta: ¿cómo continuarán las acciones si yo no actúo? Respuesta: ¿quién hace esta pregunta? ¿Es el sí mismo u otro? ¿Está el sí mismo supeditado a las acciones? Pregunta: no, el sí mismo no, es otro, diferente del sí mismo. Respuesta: así pues,
es evidente que el sí mismo no está supeditado a las acciones, de modo que la cuestión no se plantea. Pregunta: yo quiero hacer karma yoga. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Respuesta: ¿quién hay para que usted lo ayude? ¿Quién es el yo que va a ayudar a los demás? Primero aclare ese punto, y entonces todo se ordenará por sí solo. Pregunta: ¿qué significa realizar el sí mismo? ¿Ayuda mi realización a los demás? Respuesta: sí, y es la mejor ayuda que usted puede rendir a los demás. Pero en realidad no hay ningunos otros a quienes ayudar, pues el ser realizado ve solamente el sí mismo. Lo mismo que el orífice ve solamente el oro al evaluarlo en diferentes joyas hechas de oro. Cuando usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, el nombre y la forma están aquí. Pero cuando usted trasciende la consciencia del cuerpo, los demás también desaparecen. El realizado no ve el mundo como diferente de él mismo. Pregunta: ¿no sería mejor si los santos se mezclaran con las demás gentes a fin de ayudarlos? Respuesta: no hay ningunos otros con quienes mezclarse. El sí mismo es la única realidad. El sabio ayuda al mundo meramente siendo el sí mismo real. El mejor modo de servir al mundo es ganar el estado sin ego. Si usted está ansioso de ayudar al mundo, pero piensa que no puede hacerlo alcanzando el estado sin ego, entonces someta a Dios todos los problemas del mundo junto con los suyos propios. Pregunta: ¿no debo intentar ayudar al mundo que sufre? Respuesta: el poder que le ha creado a usted ha creado el mundo también. Si puede cuidar de usted, puede cuidar similarmente del mundo también. Si Dios ha creado el mundo, es su asunto cuidar de él, no de usted. Pregunta: ¿es justo el deseo de Swaraj, independencia política? Respuesta: tal deseo comienza sin duda con el propio interés de uno. Sin embargo, el trabajo práctico en pos de la meta amplía gradualmente la visión, de modo que el individuo deviene inmerso en el país. Tal submersión de la individualidad es deseable, y el karma relacionado es nikshama, no egoísta. Pregunta: si Swaraj se gana después de una larga lucha y de terribles sacrificios, ¿no está justificada la persona al complacerse en el resultado y al sentirse orgullosa de él? Respuesta: en el curso de su trabajo debe haberse sometido al poder más alto, cuya dominación debe tener presente y no perderla de vista nunca. ¿Cómo puede enorgullecerse entonces? No debe preocuparse siquiera por el resultado de sus acciones. Solamente entonces el karma deviene no egoísta.